aunque tenga las mejores intenciones, cometa ciertos errores. Pero el que tenga la visión más allá se da cuenta, lo que hay detrás de esto es una institución que Dios ha ordenado y que estas personas tienen la autoridad para tomar decisiones y no lo voy a perder de vista. Yo no estoy hablando de estar enseñando doctrina falsa, eso es algo muy distinto. Cuando se trata de obedecer a Dios o a los hombres hay que obedecer a Dios. Es cuando se está enseñando transgresión de la ley de Dios, como ocurrió en la apostasía de la Iglesia de Dios Universal, cuando empezaron a hablar en contra del sábado, en contra de los mandamientos, en contra del sábado, en contra del diezmo. Eso es otra cosa, hermanos. Pero mientras nosotros nos estamos esforzando con todo nuestro ser por cumplir la función que Dios nos ha dado, hermanos, Dios también utiliza a veces cierta debilidad que a veces ocurre para saber si tenemos una visión que va más allá del hombre y ve a Jesucristo como cabeza de la iglesia y no toma esas reacciones humanas de miopía, en que no ve más que el ser humano y no ve el que está detrás de él, el que nos está juzgando ahora, hermanos. Vamos al Salmo 62. En el Salmo 62 me tocó vivirlo a mí. Dice, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Salmo 62. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Oigan esto, me tocó verlo en carne propia, hermanos, esta conspiración. De 7 ministros que había en la sede, 5 traicionaron al doctor Meredith y formaron una conspiración, lo sacaron de la mesa directiva, cuando él era el que había empezado esta iglesia y los había traído cuando ya tenían muy buenos salarios, cuando ya la iglesia les podía pagar. Los mismos lo sacaron de la mesa directiva. Era inconcebible hasta dónde puede llegar el engaño y convencerse de mentiras, hermanos. Y el ansia de poder. Por eso los políticos con ansia de poder rebajan a sus contrincantes. Dicen mentiras o dicen calumnias o los atacan o sacan sus defectos a relucir, los escarban donde puedan. Por eso dice también el proverbio, y quiero que leérselos ahora antes de leer el Salmo 62. Se me vienen a la memoria este proverbio que es sumamente poderoso. Dice en Proverbios, y apunten bien esto, 16, 17, 27. Proverbios 16, 27. El hombre perverso cava en busca del mal. Así son ellos, buscan cualquier flaqueza de tiempos pasados o de donde sea para sacarla a relucir, poder rebajar al contrincante. Y a veces en la iglesia eso ocurre, hermanos. Pecados que Dios ha cubierto con la sangre de su Hijo, hay quienes se atreven a buscar como puedan, a desenterrar para tener de qué acusar a otros, y a veces a los que están en la función del ministerio, hermanos. Eso es falta de temor de Dios, hermano. Si Dios ha perdonado algo que una persona se ha arrepentido, si lo hizo y lo confesó y se arrepintió, ¿quiénes somos nosotros para ir a escarbar y sacar a luz lo que Dios ya perdonó y olvidó? Acuérdense lo que está escrito, con la misma medida con que midiereis, se os volverán a medir. Con la misma medida, o sea que Dios va a permitir que desentierren nuestros pecados y empiecen a acusarnos de cosas que dije, bueno, pero yo ya me arrepentí de eso, yo ya cambié, ¿por qué me lo vuelven a traer a colación? Tal vez es porque lo estuvimos haciendo, hermanos. Tenemos que estar conscientes de todo esto. Y aquí les digo, este proverbio es poderoso para que tengamos cuidado. Proverbios 16, 27, apúntenlo bien. 16, 20, el hombre perverso cava en busca del mal. Buscan. Y hay gente que su tema de conversación es sacar a la memoria y recordar todos los males que otros le han hecho y contarlos a los demás. Hermanos, uno es lo que piensa, y si es la manera de pensar de uno, tiene una mente muy estrecha y no tiene esa amplitud de la palabra de Dios para hablar de cosas maravillosas, de cosas positivas, de cosas edificantes, de nuestro futuro glorioso, de los aspectos de la obra. Entre otras cosas, ahora en el mes de febrero voy para Cuba con el señor Chaubec. Dios nos abrió la puerta allá. Con los programas que se hicieron en Miami, la palabra de Dios no vuelve vacía. Por unas pocas semanas o pocos meses se difundió la palabra de Dios en Miami.
y no había mucha respuesta local. Sin embargo, en Cuba estaban oyendo el programa y ahí se sembró la semilla y ahora el señor Chávez ya estuvo y ya exploró todo el lugar y ahora vamos y ahí se va a formar un grupo, hermanos, de gente que Dios está llamando en ese país de Cuba. Ahora en el mes de febrero vamos para allá y pido sus oraciones por eso. Pero sigamos aquí. El hombre perverso cava en busca del mal. O sea, lo que está enterrado trata de sacarlo otra vez. O ofensas que le hicieron, no perdonó de verdad, no las ha olvidado. Dios nos ordena perdonar de todo corazón. O está enojado con alguien y va a buscar a ver qué puede encontrar para tener de qué acusarlo, hermanos. Como les digo, ese es el discípulo de Satanás, acusador de los hermanos. El hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Es algo que quema, hermanos. Peligrosísimo, hermanos, caer en esa tendencia. Peligrosísimo. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Viene y le trae alguien dijo algo y en lugar de decirle, mira, ¿por qué no te lo guardas para ti? O le dices a la persona que te lo dijo, que vaya donde la persona con una actitud edificante. Hermanos, mira, esto está ocurriendo, pero tú no lo estés regando por todas partes como fuego en matorral, de manera que queda afectada la reputación, la fama de una persona. Nosotros podemos ser partícipes o tenemos algo que hacer, lo vamos a ver a continuación, como una condición para entrar en ese tabernáculo, para ser parte de ese reino. Pero sigamos aquí, una vez más. Repito, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. O sea, se acuerda de las ofensas o busca los pecados ajenos y se enardece contra quienes Dios ya les perdonó y cubrió sus pecados. Si está en la iglesia de Dios, hermanos. Eso es ir en contra de la mente de Dios y de Jesucristo y del plan de ellos, hermanos, si nos damos cuenta de lo grave que es eso. El hombre perverso levanta contienda por cosas que debería pasar por alto, las desentierra y levanta contienda. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso aparta a los mejores amigos, o sea, viene a decir cosas que supuestamente su amigo dijo de él y puede destruir amistades y contribuir a la desintegración o afectar el cuerpo de Cristo en lugar de contribuir a la unificación, a la consolidación y a la armonía en el cuerpo de Cristo, hermanos. Esas son las palabras rectas que deben de salir de nuestros labios. Ahora sigamos aquí para que vean ustedes la forma como Satanás atacó a Dios y cómo ataca a los líderes, y yo fui testigo cómo fue atacado el doctor Meredith. Capítulo 62 de los Salmos, versículo 3. Capítulo 62 de los Salmos, versículo 3. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Ahí está. Y el diablo, lo vimos en el capítulo 28, estaba maquinando contra Dios con todas sus transacciones, con su mercadería de chisme y de mentira. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle? De 7 ministros que estábamos, 5 estaban en esta conspiración, hermano. Tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada. Ataquémoslo y destruyámoslo. ¿Cómo? Con la lengua, hermanos. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. O sea, consultan para sacarlo de la posición que Dios le ha dado. Y lo sacaron. Lograron la mayoría en la junta directiva y lo lograron excluir. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aunque la Iglesia de Dios no es una democracia, por la rapidez y la urgencia de tener una institución registrada, el doctor Meredith no se dio cuenta de que había una estructura democrática y que la mayoría en el Consejo lo podía sacar. Por mayoría, como funciona este mundo, no como funciona el gobierno de Dios. La mayoría por lo general está equivocada, hermanos. El gobierno de Dios funciona con abundancia de consejeros, pero dirigidos por el Espíritu de Dios el Padre y de Jesucristo. Solamente consulta para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Me tocó vivirlo, hermanos, en la obra de Dios. O sea que todos estamos expuestos a esto. Con su boca bendicen, hipocresía, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa.
Bueno, volvamos al Salmo 15, hermanos, por favor, para que veamos la importancia de esto para poder estar en ese tabernáculo con Dios el Padre y en ese monte reinando sobre la tierra y luego sobre el universo. Una vez más, vuelvo a empezar. Eterno, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, o sea, anda en rectitud y hace justicia, pone por obra todos los mandamientos, es capaz de cerrar la boca, hermanos, es capaz de dominarse a sí mismo por medio del Espíritu de Dios, y habla verdad en su corazón, no es hipócrita, como dice aquí el Salmo. Manténgame, hay muchos proverbios que se me vienen a la mente. Miren, sin perder esta escritura, miren Proverbios 11, versículo 9, Proverbios 11, 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. O sea, aparenta ser amigo y luego sale y lo ataca por la espalda. Eso es hipocresía, y con su boca daña a su prójimo. Cuidémonos de eso, hermanos, es el carácter del diablo. Y nosotros estamos aquí para desarrollar el carácter de Jesucristo. Miren lo que dice David también con respecto a eso, para que veamos ilustraciones de esto en el Salmo 42. David estaba enfermo, Salmo 41, seguramente a causa de los errores que había cometido, estaba enfermo. Y esa enfermedad no está mencionada sino en los Salmos, no está mencionada ni en el primero, ni en el segundo libro de Samuel, ni en el primer libro de los Reyes, donde todavía cubre los últimos días del rey David. Pero vean ustedes, hermanos, actitudes que tenemos que tener cuidado. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Y vamos al Salmo 41, versículo 4. Yo dije, Eterno, ten misericordia de mí, sana mi alma. Estoy leyendo Salmos 41, 4. Yo dije, Eterno, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Él se arrepintió de sus pecados. Acuérdense del Salmo 51. Y aquí está diciendo, contra ti he pecado. Y si él confesó sus pecados, el profeta Natán le dijo, no morirás, tu pecado ha sido perdonado. Le tocó sufrir consecuencias, sí, pero el pecado le fue perdonado. Pero el hombre no olvida. Dios perdona y olvida. Pues el ser humano no es así. Por eso David también dijo, yo prefiero estar en las manos de Dios que caer en manos de los hombres. Porque no somos. Y yo me incluyo, hermanos, si no tenemos cuidado con esto. 41:4. Yo dije, Eterno, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí preguntando. O sea, ellos no tienen el corazón de Dios. Dice, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? O sea, los enemigos de David, y que él son consecuencias del pecado, pero esta actitud Dios no la justifica. ¿Cuándo morirá y perecerá su nombre? Dijeron, con las que ha hecho, ya se muere, ya desaparece. Y no tuvieron en cuenta lo que dijo el profeta, tu pecado ha sido remitido, porque lo confesó y se arrepintió. Todos los pecados le son perdonados a los hombres cuando los confiesan y se arrepienten, hermanos. Es cuando el hombre no se arrepiente, cuando no hay perdón. Y si vienen a verme, vean esto, lo que le tocó vivir a David, si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, las mismas palabras que leímos acerca del carácter de Satanás. Mentira e iniquidad. Y al salir fuera, la divulgan. O sea, vienen y le hablan como que venimos a verte porque estás enfermo, pero van a ver qué tan enfermo estaba, a ver cuándo se moría, y afuera salían a divulgarlo. Y Dios, reunidos, murmuran contra mí. Me tocó verlo en San Diego, en la sede de la Iglesia de Dios Global. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. El que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Está hablando de Ahitofel, que después fue encarnado en profecía por Judas Iscariote. Y Jesucristo lo citó en la última Pascua que celebró. El hombre que come mi pan levantó contra mí
su talón o su calcañar o su pie. Recuerde que Juan le preguntó, ¿quién es, Señor? Dijo, uno de vosotros me va a entregar. Le dijo, aquel que mojare, a quien yo diere el pan mojado, ese es. Y se lo dio. ¿Y qué pasó? Tan pronto como se tragó el bocado, Satanás entró en él. O sea que esta conducta es de Satanás. Y si uno le da lugar, cada vez la va a cometer más. Si no tiene el temor de Dios, hermanos. Luego dice, aún el hombre de mi paz en que yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, mas tú, Eterno, ten misericordia de mí y hazme levantar. Y les daré el pago. Claro que ahora nosotros no damos el pago. El que da el pago es Dios. Nosotros oramos por los que nos persiguen, por los que nos calumnian, por los que nos ultrajan. Es la orden de Jesucristo. Y nosotros oramos para que a ellos les vaya bien y para que aprendan a no hacerlo. Esa debe ser nuestra oración, si somos verdaderos discípulos de Jesucristo. Pues vamos al Salmo 15. Fíjense que vamos apenas en 2 versículos. Y todo lo que hay, todo lo que se desprende de ahí, hermanos. El que anda en integridad, versículo 2. ¿Quién es el que va a habitar en el monte de Dios? Quiere decir el que anda en rectitud. Esa palabra es bellísima. Y hace justicia y habla verdad en su corazón. Fíjese del engaño el cual David hablaba. Y fíjese en el Salmo 55, una vez más, otro ejemplo de quienes juegan este papel de hipocresía y dañan al prójimo. El Salmo 55 vuelve el mismo tema. Hablando de Ahitofel, dice, Salmos 55, versículo 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Todos los que se levantaron contra el doctor Meredith estaban en la sede, hermanos, y eran ministros, los líderes que se levantaron contra él. Muy parecido a esto. ¿Y qué dice aquí? Vamos a leer en el versículo 20. Aquí lo que David ora por ellos en el nuevo pacto, Jesucristo nos dice, no hagamos eso. Aquí dice que desciendan vivos al Seol, como descendió Coré, que se rebeló y calumnió a Moisés y a Aarón. Nosotros ahora tenemos que orar por los que nos maldicen y nos ultrajan. Es la orden de Jesucristo, hermanos. Y Él se encarga del resto. Tenemos que dejárselo a Él, con toda confianza, y no tomar represalia a nosotros mismos. Mía es la venganza, dice Dios. Y no es que queramos la venganza del que nos ultraja, nos persigue o nos critica, sino que queremos que cambie y se arrepienta y entienda este camino y aprenda a temer a Dios y a controlar su lengua, como nosotros tenemos que estar esforzándonos también por controlarla, mis queridos hermanos. Versículo 20 del Salmo 55. Salmo 55, versículo 20. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. O sea, es hipócrita. Tiene una cara y luego tiene otra. ¿Y qué dice? Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Este era el sistema de Satanás, hermanos. Hay que ir directo a la fuente para no andar engañándonos a nosotros mismos. ¿De dónde viene esto? Viene del diablo, del príncipe de la potestad del aire. Si le damos lugar, nos hacemos hijos del diablo. Como les dijo Jesucristo a los fariseos que lo querían matar. Dijo que era padre de la mentira y que era homicida. Y en la introducción, señor Cristian Orrego leyó que cuando odiamos a alguien y no perdonamos, somos homicidas. Una vez más, Salmo 55, versículo 20, extendió el inicuo sus manos contra el que estaba en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre el Eterno tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. O sea, tenemos que arrepentirnos si hemos hecho mal, pero si estamos tratando de acusar a otros, tenemos que tener cuidado de no desenterrar lo que Dios ya perdonó, hermanos queridos. Vamos a volver al Salmo 15.
Eterno, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, o sea, anda en rectitud y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. No hay nada de esa hipocresía que acabamos de leer, con dichos blandos como mantequilla, y después resulta que son como espadas desnudas. Ni hace mal, versículo 3, el que no calumnia con su lengua. Una vez más, de ese monte donde Dios nos espera tener, fue quitado el que inventó las calumnias, el que inventó la mentira, el que inventó la murmuración y la crítica negativa por la espalda, hermanos. Si algo tenemos que decir, Dios el pueblo no lo condenó por decir queremos agua, sino por la actitud, hermanos míos. Si algo tenemos que decir, lo podemos decir, pero con una actitud correcta, sabiendo que Dios es el que está detrás del gobierno de la iglesia, hermanos. Si no, es esa convicción por la cual estamos aquí. El que no calumnia con su lengua. O sea, el hipócrita con su boca daña a su prójimo, hermano. Ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Hermano, esto es muy claro. Para poder entrar en la presencia de Dios y gobernar con Él, no podemos admitir reproche contra el hermano. Tenemos que decir, un momento, si tienes algo que decir, díselo a Él. O si no se lo vas a decir, cállate la boca. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Si es una solución constructiva. Ahora, el apóstol Pablo, cuando estaba lejos, necesitaba informes de la iglesia. Pero a él le llegaban los informes ¿con qué fin? ¿De atacar, condenar y destruir? No, de edificar, de corregir, de edificar el cuerpo de Cristo. Él necesitaba saber qué estaba pasando. O sea que esto hay que aprenderlo y manejarlo con sabiduría. Si a quien yo le digo algo, sé que va a contribuir a corregir el problema sin tomar represalias de venganza, sino con sabiduría, con exhortación, y orando por el que está diciendo lo que no debe de hacer. O sea, es cuestión de discernimiento que ya debemos tener, hermanos, queridos. Eso también hay que decirlo. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Eso no hace más que aumentar el mal y terminar asesinando a una persona, hermanos, y despertando en otros resentimientos ilícitos cuando Dios ya perdonó, sobre todo cuando estamos aquí en la iglesia. Voy a ir a la escritura que citó don Jorge también, en el capítulo 19 del libro del Levítico, y vemos cómo está escrito aquí. Capítulo 19 del libro del Levítico. No harás injusticia, versículo 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Dios quiere que tengamos discernimiento, hermanos. Si algo está mal, está mal. Pero no para irlo a difundir, hermanos, porque con esa misma medida nos van a medir, como está escrito. Y luego dice, versículo 16, Levítico 19, 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. A veces se ha dado el caso de que alguien va y le dice a otra persona la vida pasada de una persona que ya decidió cambiar y que está asistiendo a la iglesia y que quiere seguir el camino de Dios y tener el perdón de Dios. Nosotros no podemos, hermanos, hacer eso. Es destructivo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. El chismear, hermanos, puede atentar contra la vida de una persona, asesinando su reputación, que no salga de nuestra boca. Como está escrito en Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Yo, el Eterno, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y esos chismes no hacen más que cultivar el odio y el resentimiento y empezar a ver a una persona con ojos distintos de cómo lo ve Dios una vez perdonado.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y luego que dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás, aquí está, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Yo sé que alguien se está emborrachando los sábados por la noche, hermanos. Yo no tengo que ir a contarle a todo el muelle, fulanito se va y se toma 2 docenas de cerveza o algo. No, hermanos. Mi obligación delante de Dios es ir donde mi hermano y hablarle y decirle por su bien. No ir a regar el cuento, hermanos. Y en eso fallamos. No ir a regar el cuento. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás, estoy leyendo Levítico 19:17. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Si alguien está infringiendo la ley de Dios, y yo lo sé, lo que Dios me dice es que vaya y hable con esa persona. Y si fuere necesario, porque no escucha y no quiere, tal vez llegue un momento en que por el propio bien haya que decirlo al ministerio. Pero ese es un recurso que está más allá. El inmediato es, si yo lo sé, tengo la obligación de razonar con mi hermano para no participar de su pecado. Si yo sé que alguien está cometiendo fornicación y yo no voy y le digo, mira lo que estás haciendo, o está quebrantando el sábado, yo me hago partícipe del pecado del otro. Aquí lo dice, para que no participes de su pecado. Pero si yo difundo la falla de ese hermano delante de nosotros, estoy pecando, hermanos, porque no estoy cumpliendo lo que Dios me mandó a hacer. Y estoy destruyendo la fama de una persona cuando se puede corregir yendo a la causa misma. Por eso dice, no admite reproche contra su vecino. Si tiene algo que decirme a mí de fulano que está bebiendo o está fornicando o está trabajando los sábados después del servicio o antes del servicio, o se va a jugar fútbol en pleno sábado, cuando tiene tiempo, hay que hablar con él y no regar el cuento, hermanos. Eso es lo que Dios nos pide fundamentalmente. Hay mucho más que decir al respecto, hermanos. Este es un tema muy largo, pero yo no quiero concluir sin leer lo que dice el apóstol Santiago, el hermano del Señor, hermanos, de ver la exhortación tan intensa que nos hace en el capítulo 3 de la epístola de Santiago. Capítulo 3 habla de la lengua. Dice Santiago capítulo 3, empiezo a leer en el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No nos pongamos a enseñar si Dios no nos ha dado esa autoridad, hermanos. Eso viene de Dios. Cuando se hacen maestros a los que Dios no ha nombrado, como dice el apóstol Juan, no puede nadie arrogarse nada si no le fuere dado de lo alto. Si Dios por su gobierno no nos encomienda esa labor, que es de gran responsabilidad, no pretendamos algo que Dios no nos ha dado, hermanos. Y hay esa tendencia también, a veces. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hay gente que se hacen maestros y empiezan a enseñar doctrinas que no son de acuerdo con la verdad y empiezan a perjudicar a otros y esos perjudican a otros y recibimos mayor condenación porque estamos haciendo un daño en el cuerpo de Cristo por asumir una función que no nos ha sido dada por el gobierno de Dios. O ir a cumplir funciones de ir a ungir personas cuando Dios dice los ancianos de la iglesia son los autorizados para ungir. No asumamos funciones que Dios no nos ha dado. Tenemos el ejemplo supremo de Juan el Bautista, cuando le dijeron, mira, aquel que vino y que tú bautizaste está por allá arriba y todos se van donde él. Él dijo, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Yo no puedo recibir nada si no me es dado de lo alto. Es necesario que él crezca y que yo me rebaje. Y ese es mi gozo. Esa es la actitud suprema de Juan el Bautista, que tenía esa humildad. Y por ser humilde, Jesucristo dijo, no ha nacido uno mayor de mujer, de los nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan el Bautista. Y esa humildad profunda, cuando él vino a anunciar con el gran poder de palabra que Dios le dio, cuando Jesucristo empezó su ministerio, él dijo, es necesario que yo disminuya
y que él crezca. Eso es todo lo contrario de la mentalidad de Satanás, el diablo, hermano. O sea que no nos asignemos funciones que Dios no nos ha dado por medio del gobierno de su iglesia. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella. Y los frutos demuestran que esta es esa iglesia y es continuación de esa obra que él inició y la sigue llevando a cabo y la va a llevar a cabo, como les he dicho, con nosotros o sin nosotros, pero la va a llevar a cabo. La palabra de Dios es irrevocable, mis queridos hermanos. Pero fíjense lo que dice Santiago aquí, y que a mí me cae, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas, y se incluye aquí el hermano de Jesucristo, hermano por madre. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ustedes saben que el dominio propio es el último de los frutos del Espíritu que menciona el apóstol Pablo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y dominio propio. Es el broche de oro. Sin dominio propio uno no puede cumplir ninguno de los otros frutos del Espíritu. Es necesario ese dominio propio, se debe manifestar en la lengua, con el poder de Dios, porque nosotros mismos no tenemos suficiente poder para dominar la lengua. Tenemos que pedir y reconocer delante de Dios que necesitamos su ayuda para no pecar con la lengua y hacernos abominables a sus ojos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Tiene dominio propio. Es capaz de cerrar la boca. Cuando quiere decir algo en nuestra naturaleza, esa ley que todavía reina en nuestros miembros, que tenemos que vencer cada día: niégate a ti mismo, toma tu cruz, crucifica eso y sígueme para ser como Cristo. Si Él me ordena hacer eso, pidámosle que nos ayude, porque Él nos va a dar el poder para hacerlo. Es capaz también de refrenar todo el cuerpo, tiene el fruto del Espíritu, tiene dominio propio. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Caballo lleno de vigor, brioso, hermanos, y por la boca lo manejamos. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Vemos cómo Satanás se jactó de que él podía levantar su trono en el monte del testimonio junto a las estrellas de Dios y ser semejante al Altísimo. Con su lengua. Dios nos revela ahora lo que le decía a los ángeles y lo que tenía en su propia mente. Como un miembro pequeño se jacta de grandes cosas. Lo mismo que el diablo hace, lo hacemos nosotros, hermano. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Pequeño rumor, hermanos. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Qué le dijo Dios a Satanás? Por la multitud de tus contrataciones, pecaste y fuiste lleno de iniquidad. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua. Necesitamos un poder sobrenatural y Dios lo tiene al alcance de nuestra mano por medio del poder de su Espíritu para ser vencedores. Al que venciere le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere le daré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Pero es necesario vencer la tendencia de la lengua con el poder del Espíritu de Dios. Nosotros mismos no podemos, y de rodillas lo tenemos que reconocer ante nuestro Padre. Señor, dame ese poder que emana de ti, de tu carácter, para yo ser como tú y poder gobernar contigo, sabiendo que no va a haber otro Satanás y Dios no va a permitir
Allá hubo uno, pero en el reino de Dios, por eso dicen que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. El que en lo poco ha sabido controlar su lengua y es prudente con sus palabras, le está demostrando a Dios que puede estar en su reino y no se va a repetir lo que ocurrió con Satanás el diablo. Dios tiene que estar seguro, porque aún allá vamos a tener libre albedrío. Pero una vez que usamos el libre albedrío aquí para vencer, Dios está seguro cuando seamos seres espirituales. Habiendo sido probados y ejercitados, nos va a quedar mucho más fácil porque no estaremos sujetos a tentación. Satanás se tentó él mismo, pero nosotros tenemos que vencer ahora a Satanás y a nosotros mismos. Si somos fieles, Dios sabe que no va a haber otro diablo allá. Y si alguien no lo ha hecho, hermanos, no va a estar allá. Así lo dijo Jesucristo. Y aquí les pido que se vayan, vamos a volver a Santiago. Vayan a Mateo capítulo 2, hermanos. Si les digo este tema es inagotable, está por toda la Biblia, hermanos. Capítulo 12, versículo 33 del Evangelio de Mateo. Mateo 12, 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Por eso Dios exige que hable con verdad en su corazón el que vaya a estar en su tabernáculo. Luego dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Si no se ha producido el arrepentimiento profundo y hemos recibido el Espíritu de Dios, no podemos hablar lo bueno, hermanos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué dijo la introducción que utilizamos, que usó don Jorge? Mis entrañas se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Cuando Dios vea que estamos reflejando su carácter y el carácter de Jesucristo y estamos venciendo el carácter de Satanás con el poder de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si somos chismosos, hermanos, somos hijos del diablo. Así de fácil y sencillo, y me estoy incluyendo yo mismo, hermano. Tenemos una lucha, pero tenemos las armas para vencer. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Entonces, ¿en la onda de quién estamos? ¿Estamos en la onda de Dios? ¿O estamos en la onda del príncipe de la potestad del aire? Y no somos capaces de penetrar más allá de la atmósfera terrestre, hasta el trono de nuestro Padre, porque no estamos limpios, hermanos. Tenemos que arrepentirnos y penetrar más allá de la atmósfera terrestre hasta el trono mismo de nuestro Padre y suplicar que nos dé ese poder que todos necesitamos, hermanos. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Oigan bien esto, hermano. Para Dios, esa es la revelación de lo que tenemos por dentro. Aunque Dios ve el corazón, pero Él ya sabe. Pero se manifiesta en la manera de hablar. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanos, eso es fuerte. Volvamos a Santiago. Ahora, Santiago, perdone que lo lleve de aquí para allá, es mucho lo que tengo que decir, porque en esto incluye también la murmuración, y eso será otro estudio, porque hoy no vamos a tener tiempo de tratarlo, antes de la Pascua. Murmuración, murmuración, murmuración. Ustedes se pueden a buscar todos los casos en el libro del Éxodo, en el libro de los Números, es una cosa asombrosa, hermano. Y cuánto Dios aborrece esa actitud de estar murmurando, hermano. Ahora veamos. Mira, hay un proverbio que dice, vamos a verlo en esa perspectiva. En Santiago vimos que
es un incendio, y es que un pequeño fuego enciende un gran bosque y enciende el mundo y la rueda de la creación. Fue lo que hizo Satanás. Hasta el día de hoy estamos bajo el engaño de él, o está el mundo bajo el engaño de él. Y fíjense lo que dice Proverbios 18:21, por favor, hermanos. Proverbios 18:21. Proverbios 18:21, veamos lo que dice aquí. En armonía con lo que acabamos de leer, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mírenlo, el eco que viene aquí en Proverbios capítulo, es 18, versículo 21, perdón, hermanos. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Vamos a ver un ejemplo histórico de cómo la lengua enciende un fuego y se prende todo el bosque y se vuelve verdaderamente un espectáculo horrible. En el capítulo 13 de los Números, vamos a ver lo que pasó por la lengua. Recuerden la historia, no puedo leerla toda. Dios le dijo a Moisés que mandara 12 espías a explorar la tierra. Y entre ellos estaban Josué y Caleb. Y estaban otros 10 que eran eran todos de las 12 tribus de Israel, uno por cada tribu. Ahora, ¿qué hicieron cuando regresaron? Trajeron el famoso racimo, que era necesario traerlo entre dos, para mostrar la maravilla de la tierra, la fertilidad de la tierra que Dios les tenía preparada, hermanos. Ahora vean el ejemplo de cómo la muerte y la vida están en poder de la lengua. Vean lo que pasó aquí. Ellos dicen, versículo 27, 13:27 de los Números. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste, le decía Moisés y Aarón, la que ciertamente fluye leche y miel. No lo niegan. Y este es el fruto de ella, el racimo que tuvieron que traer entre dos. Imagínense el racimo de uvas, entre dos personas, desde los hombros hasta el suelo. Un racimo de uvas, que tenía otros más la misma planta. Imagínense lo que es una cosecha de aquello. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir. Aquí ven ustedes el poder de la lengua. Con un pueblo débil, el pueblo no estaba lleno del espíritu y de la valentía que tenía Caleb y que tenía Josué. Era un pueblo débil y estaba más propenso a escuchar lo que el príncipe de la potestad del aire estaba utilizando aquí por medio de los demás espías, para que no entraran en la tierra. Versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. O sea, no hay un concepto de fe. No podemos. En vez de decir, como dijo Caleb, Dios está con nosotros. Y hablaron mal. Oigan esto, la lengua de los 10 espías. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Oigan lo que habla la lengua, por no tener fe en el poder de Dios. Entonces toda la congregación gritó, un pequeño fuego enciende un bosque. Aquí lo tenemos. Bien representado lo que está diciendo Santiago. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Se escucharon
el mal informe, no el informe de fe de Josué y Caleb. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Ahí vemos lo que la boca de ellos está diciendo y cómo la vida y la muerte están en poder de la lengua, de toda palabra ociosa que digamos. Aquí está un ejemplo bien concreto, hermano. Y no quiero dar ejemplos porque algo de esto he visto en algún lugar de cuyo nombre no quiero acordarme. Y luego dice: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Eterno? Ahí hasta dónde va esto, hermanos. A esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían, aquí ve lo que se prendió, el fuego que se encendió, con palabras que no deberían haberse jamás pronunciado, hermano. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ahora, miren lo que dice Dios al final de la historia aquí, hermano. En 14:26, ustedes conocen bien la historia. 14:26 de los Números. Y el Eterno habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice el Eterno, que según habéis hablado, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y ustedes conocen el resto de la historia, y ninguno de ellos, excepto Josué y Caleb, ninguno de los mayores de 20 años entró en la tierra prometida por lo que dijeron, por sus palabras, hermano. Y nosotros mismos, por las palabras seremos justificados, o por nuestras palabras seremos condenados. Ahora bien, volvamos otra vez a la frase de introducción para dar una nota positiva. Tenemos que mostrar muchos ejemplos, hermanos, del daño que produce el no saber controlar la lengua, y que todos tenemos que tener mucho cuidado. Y volvamos a ese hermoso proverbio que nos fue leído por el señor Sabón en el capítulo 23 del libro de los Proverbios. Versículo 15. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Si pones por obra, sabiduría es Deuteronomio 4:5, poner por obra la palabra de Dios y pedirle a Dios el poder para dominar la lengua. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Y Dios está trabajando con nosotros y sabemos que su plan va a triunfar. O sea que tenemos la victoria al alcance de la mano, hermanos, si hacemos lo que Dios nos dice. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Que Dios nos ayude, hermanos, y estemos en ese tabernáculo y en ese monte dentro de ya muy poco tiempo.